resucitó, y porque resucitó sabemos que decía la verdad. Creer en la resurrección de Jesús es creer en Jesús. Por eso la resurrección es el dogma principal del cristianismo. Y sabemos además que si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar, y por consiguiente la vida en la que estamos viviendo ahora no es la vida definitiva, y por consiguiente, yo decía el año pasado, los valores paradójicos del Evangelio, que son tan raros, amar a los enemigos, desocuparte de las riquezas, vender tus bienes y dárselos a los pobres, poner la otra mejilla, dar la vida para ganarla y perderla si te la quedas. Todas estas cosas, decía yo, tienen sentido solo porque Jesús resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado sería una cosa muy difícil de entender. Solamente las entendemos bien si entendemos que esta parte de la vida que estamos viviendo aquí ahora es la primera, pero no es la definitiva. Claro, esto hay que creerlo. Por eso exige una fe, por eso la palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero si lo crees, entonces todo el cristianismo, todo el mensaje de Jesús que parece tan duro y tan raro, sigue siendo duro y raro, pero tiene sentido. Esa es la parte, digamos, teológica. Yo el año pasado estuve hablando bastante de esto, ¿no? Pero hay otra parte. Y este año quería centrarme en la otra parte. La otra parte es la repercusión que la resurrección tiene en la práctica de nuestra vida día a día. Lo que he dicho es un poco el marco global, pero después hay las aplicaciones prácticas de lo que significa creer que Jesús resucitó en la vida de cada uno en cada día. Y de eso quería hablar hoy. No voy a hablar mucho tiempo, no, porque yo no creo que se trate de muchas palabras. Ayer estuve viendo, fijaros, al volver de la vigilia, estuve viendo otras 2 vigilias. Por la tele, fijaros. No, enteras no, pero bueno, estuve viendo la de Madrid, la de la Catedral de la Almudena, y la de Toledo. Toledo. Muy interesantes, bastante distintas, pero muy interesantes las dos, ¿no? Y bueno, estuve viéndolas bastante rato y pensaba que qué bonita es la liturgia, Es decir, está llena de símbolos y de signos y de cosas que son realmente bonitas y realmente interesantes. Pero pensaba también, cualquiera que viera esto diría, esto es muy bonito, ¿no? Pero son tantas palabras. El gran teólogo Gilbert Gressac dice que la Eucaristía es maravillosa, pero tal y como la celebramos ahora, él dice que es una catarata de palabras. Desde el principio hasta el final no son más que palabras, ¿no? Y él dice que tendría que haber más silencios y más cosas, ¿no? Yo creo que en la vida cristiana sucede lo mismo. En la vida cristiana hay demasiadas palabras y demasiadas emociones. Las palabras y las emociones son buenas, pero no son lo más importante. Ni las unas ni las otras. Yo estos días atrás estaba pensando, en la charla de hoy, y estaba pensando en lo que pasó exactamente después de la resurrección de Jesús. Yo digo, bueno, Jesús resucitó, las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres, De poco la sirvió, porque para lo que después han contado en la iglesia, las pobres, pues tampoco, pero fueron las primeras. Y todas las tradiciones de los evangelios, y cuando los evangelios, sobre todo todas las tradiciones, insisten en una cosa, es que es muy importante, insisten en que fueron las mujeres. Las mujeres. Y se nos dice el nombre de las mujeres. Y las que estuvieron al pie de la cruz, por lo menos en la Pasión de San Juan, se nos dicen que fueron 4 mujeres. Y además se nos dicen los nombres. Bueno, se nos dice que fue María, la madre del Señor, una hermana de María, María la de Cleofás y María Magdalena. Ahí están puestas. Las que estaban como unas machotas, empoderadas. Empoderadas y al pie de la cruz. ¿Vale? No como otros.
Que sabe Dios dónde andarían, ¿verdad? Bueno, pues ellas son las que están hasta el final y ellas son las que descubren el sepulcro vacío. Y esto es muy importante, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasó después? En exégesis, en el estudio del Nuevo Testamento, hay una especie de zona vacía. Todos los historiadores se lamentan mucho de eso, ¿no? Que son 20 años. 20 años que van aproximadamente del año 33, que es cuando Jesús muere y resucita, hasta el año 50. De esos 20 años se sabe muy poco, no se sabe casi nada. No hay apenas textos, ni testimonios, ni cristianos ni no cristianos. El primer testimonio cristiano es la carta a los tesalonicenses, que es aproximadamente del año 50. Pero durante esos 20 años no hay nada. Hay unos datos de hechos por ahí sueltos, algunos datos de los evangelios, que están recopilados mucho tiempo después, pero se sabe muy poco. ¿Qué es lo que pasó? Para mí esto es muy importante para entender lo que significa la resurrección hoy para nosotros. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en el tiempo después de la resurrección? ¿Qué les pasó a los discípulos? Bueno, pues sabemos que los discípulos, cuando Jesús resucitó, estaban en dos sitios. Parece que había un grupo en Jerusalén, que eran los que le habían seguido hasta el final, y algunos partidarios que él tenía en Jerusalén. Estos días en la Pasión salen los nombres de algunos de estos partidarios, ¿no? Sale el nombre de Jesús de Arimatea. Estaban también Lázaro y sus dos hermanas. Bueno, había una serie de gente que eran seguidores de Jesús y probablemente están sus apóstoles también. El día de Pentecostés están unas 120 personas. Esos debían ser más o menos los seguidores de Jesús en Jerusalén. En Galilea había más. En Galilea había otro núcleo, no sabemos exactamente cuántos eran, pero sí parece ser que existían estos dos núcleos. ¿Qué fue lo que le pasó a esta gente después de la resurrección? Bueno, pues el libro de los Hechos nos cuenta, más o menos, algunas cosas que pasaron. Al principio, la resurrección de Jesús parece que no tuvo mucho... Bueno, Jesús se apareció a los discípulos, pero ellos seguían encerrados, seguían con miedo a los judíos, ¿no? Encerrados en el cenáculo de Jerusalén, y así les pilla Pentecostés, que ya sabéis que es una fiesta que se celebra, una fiesta judía, es una fiesta cristiana que se celebra 50 días después de la Pascua. Y es la fiesta con la que se termina la Pascua. En la liturgia católica, bueno, pues están Pentecostés y luego está la Trinidad. ¿Vale? En esos 50 días parece que no pasa nada. Dice, Jesús se fue apareciendo a unos y a otros, pero ellos siguen ahí. Y es el día de Pentecostés cuando ahí sí que se produce un cambio muy potente. Y cuando parece que ese pequeño núcleo de Jerusalén empieza a salir a la calle y empieza a predicar y empiezan a pasar cosas. ¿Vale? La resurrección fue absolutamente maravillosa. Yo no sé si ellos la celebraron como nosotros hoy, con saltos y cánticos y gritos de alegría. No parece que fuera así. Parece que el Señor se les fue apareciendo, parece que ellos fueron teniendo una visión íntima y profunda del Señor y fueron teniendo una comprensión de lo que la vida y la muerte de Jesús había significado, que en el momento de la muerte no lo entendían todavía, pero lo fueron entendiendo. Bueno, ¿y qué pasó con ellos después? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó con los apóstoles después? A ver, ¿alguien aquí lo sabe? Nadie lo sabe. Si lo sabéis me lo podéis decir porque yo no lo sé. Bueno, de hecho no lo sabe nadie, o sea que por eso preguntaba si alguno lo sabe. Según las distintas tradiciones, todos murieron, asesinados, menos dos. Hay uno que parece que se fue a Etiopía y allí predicó, es una tradición, yo no me la creo mucho, pero bueno, puede ser. Y luego está la tradición de San Juan, que según fue desterrado a la isla de Patmos y allí murió de viejo y tal, ¿no? Los demás, según todas las tradiciones que hay, murieron todos asesinados. Ninguno murió de muerte natural. Y Pablo, que fue un apóstol por ahí de Strangis, también, todos murieron asesinados. Esa fue la consecuencia de la resurrección de Jesús para ellos.
Entonces, la resurrección es una gran fiesta. Es un día de máxima alegría porque celebramos finalmente que la muerte no va a tener la última palabra. Pero la muerte va a tener su palabra. Todos vamos a morir. No va a ser la última palabra, pero todos vamos a tener que pasar por ahí. Yo hoy no quería hablar de la muerte natural, ni tampoco de la muerte espiritual, que esto sería absurdo en un día de resurrección. Pero sí que quiero hablar de las consecuencias que trae una vida resucitada, una vida vivida en la resurrección del Señor. Mirar, yo en el último tiempo, a medida que ya me voy haciendo mayor y ya prácticamente no me interesan muchas cosas en mi vida, me interesan más bien pocas, me centro cada vez más en lo que es el Evangelio, en el significado del Evangelio, en el significado de la fe cristiana. Para mí se ha convertido en una especie de... Frecuentemente estoy pensando en esto, o leyendo sobre esto, o intentando entender el significado de... Estoy a veces con el San Jerónimo, ¿no? Con el comentario bíblico, ahí mirando la interpretación de distintos textos y tal. Esto me interesa mucho, porque de alguna manera me doy cuenta de que es lo único importante, ¿no? Y cuanto más profundizas en la fe, yo noto que en mí se revuelve algo. Por un lado, es como un hambre. Cuanto más buscas las cosas de Dios, más hambre tienes de las cosas de Dios. Esto es así. Es como el comer. Cuando no tienes ganas de comer, la forma de que te entren ganas de comer es comer sin ganas. Con la fe pasa igual. Cuando uno tiene acedia, esta especie de, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de buscar al Señor, o no estás animado, no tienes... Generalmente el mejor remedio es hacerlo sin ganas. Y poco a poco las ganas te empiezan a entrar. Pero cuando investigas mucho, cuando te metes mucho en las cosas de Dios, la Biblia dice que el Señor es como un fuego devorador. ¿Qué significa esto? Que te atrapa y que no te deja tranquilo. La enemistad número 1 del cristianismo es la tranquilidad y la autocomplacencia. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, alguna de las, ¿no? La gente entrando, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y todo como muy solemne, ¿no? Y yo digo, qué bonito. Pero cuidado con la autocomplacencia. La autocomplacencia es decir, aquí estamos nosotros, qué grandes que somos, qué no sé qué que somos, ¿no? No, yo cuanto más me meto sobre todo en el Sermón del Monte, que a mí me obsesiona particularmente, porque me doy cuenta de que es irrealizable. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, una comisión del Estado prusiano de teólogos hizo un estudio muy profundo y llegó a la conclusión de que el Sermón del Monte es irrealizable. Y bueno, para eso no hace falta investigar mucho, porque lo leas un par de veces y ya te das cuenta, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque yo creo que lo que Jesús pretende es precisamente que no te acomodes nunca, que nunca te creas que has llegado. Porque, como dice también la palabra, la vida del hombre en esta tierra es una vida de milicia, es una vida de esfuerzo continuo. El cristianismo, el seguimiento de Jesús, no es una cosa que consigues de una vez y ya está. Es una cosa que no terminas nunca. Y eso quienes mejor lo saben son los santos. Hay en los santos una santa, valga la redundancia, ansiedad, porque yo creo que ellos están cerca de quién es Dios y no sabemos quién es Dios. Dios es todo, Dios es absolutamente todo. Deberíamos estar pensando en Dios continuamente. Y no hablo aquí de misticismos ni de chorradas de esas,
Hablo de pensar realmente en Dios y de quién es Dios y de lo que significa y de lo grande que es y de cómo afecta nuestra vida. Y esforzarnos cada día porque nuestra vida gira alrededor de Él y de ninguna otra cosa más. Y para conseguir eso, uno nunca puede estar contento ni tranquilo con la vida que tiene, aunque sea un santo. Por eso la gente santa es la que más pecadora se siente. Porque no ves lo que tienes, ves lo que te falta. Y lo que te falta siempre va a ser mucho. ¿Esto qué consecuencias tiene? La resurrección tiene una consecuencia tremenda, y es que Dios lo da todo y lo pide todo. Cuando digo todo, no digo bastante, ni mucho, ni muchísimo. Digo todo. Y todo es todo. Y esto es lo que tenemos que recordar fundamentalmente en el día de hoy. Dios lo pide todo. Todo. Absolutamente todo. Lo no importante y lo importante. Lo que te cuesta y lo que no te cuesta. Lo que no te gusta y lo que te gusta muchísimo. Dios lo pide todo. Cada uno después se organiza la vida como quiere y como puede. Es decir, yo cuanto más conozco al género humano y más me conozco a mí mismo, más me doy cuenta de que cada uno es de su padre y de su madre. Como decía uno de mi pueblo, cada uno es cada uno, era tartamuda. Y es verdad, cada uno somos como somos y por consiguiente cada uno da una respuesta a Dios. Y ninguno puede juzgar la respuesta del otro. Yo con alguna gente alucino, pero estoy seguro de que también alguna gente alucina conmigo. Con lo cual, dices, pues bueno, es así. Yo durante mucho tiempo me he matado, y lo he dicho más veces, por intentar entender a la gente. Ahora ya no. Ahora ya parto del hecho de que hay gente a la que nunca voy a entender. Y parto del hecho de que hay gente que nunca me va a entender a mí, así que ¿para qué tampoco me voy a matar? O sea, ya está, cada uno es como es. Pero Dios, como dice Pablo, juzgará la obra de cada uno. Eso sí, la obra de cada uno será pasada por el fuego. Y lo que construyó esa persona será pasado por el fuego. Y si construiste en paja, o construiste en piedra, o construiste en lo que fueras, eso será examinado, eso será examinado. A quien más se le dio, más se le pedirá. Quien más conoció, más responsabilidad tendrá. Allá cada cual. Pero creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. En la práctica, ¿qué podemos hacer? A ver, mirad. Yo creo que tenemos que practicar mucho el examen de conciencia jesuítico. El examen de conciencia consiste no en mirar obsesivamente la vida de uno, sino reconocer quién es uno. Reconocer que uno es un pecador y un pobre desgraciado. Mi pecado está siempre delante de mí, como dice el Salmo. Yo, cuanto más me conozco, más me doy cuenta de que sustancialmente lo que yo soy es un pobre desgraciado. Yo soy un pobre desgraciado. A partir de ahí podemos empezar a edificar. Pero no soy más que eso, Y vosotros tampoco. Si no habéis llegado ahí, pues os deseo que lleguéis cuanto antes, para que no perdáis el tiempo. Todos somos una pobre gente y nadie es mejor que nadie. Pero el hecho de que seamos una pobre gente no nos quita ni esto de responsabilidad. Todo lo contrario, no podemos quedarnos ahí. Por ejemplo, me está diciendo, gloria a Dios, aleluya, Señor, te damos nuestra vida, cantamos canciones, como decía el otro día Sonia, cantamos unas canciones que, bueno, yo ya algunas prefiero no aprendérmelas de memoria porque digo, cuidado con lo que cantas, que luego... Porque el año que viene, dentro de un año, si Dios quiere, y seguimos aquí, vamos a cantar las mismas canciones, vamos a decir las mismas cosas y ¿no? Y vamos a saltar y dar palmas y decir, Jesús resucitó, Jesús resucitó. ¿Pero vamos a ser los mismos o no? Pregunto. ¿Vamos a hacer algo este año para el año que viene ser distintos o no? Esa es la madre del Cordero. Ese es el verdadero significado de la resurrección. Yo os puedo decir una cosa. Igual me enrollo un poco más de lo que pensaba. Al final estoy pensando que es... A mí me gusta mucho la figura de Pedro. Pedro es un personaje muy importante porque también aparece en todas las tradiciones. Y bueno, está claro que él es, por lo menos durante un tiempo, es la cabeza de la comunidad, ¿no? Luego en Jerusalén él va a dejar su puesto.
Pero la figura de Pedro reviste todas las características de un relato ejemplar. Él es alguien que está muy cerca de Jesús, pero es alguien también cuyo perfil, cuyos defectos se ven con mucha claridad en los evangelios, con más claridad que los de nadie. Bueno, también Santiago y Juan también tenían lo suyo, o sea, también aparece decir vaya tres. Y los tres eran los del círculo íntimo de Jesús, ¿no? ¿Cómo serían los demás? O sea, estos tres eran, digamos, el núcleo más cercano a Jesús. Y quizá por eso los perfiles de los tres son bastante claros. Pero a mí me hace gracia, porque yo creo que el cristianismo es la única religión en la cual los perfiles de los primeros discípulos del profeta son malos. Esto no pasa con el Islam, os lo aseguro yo, Vamos, o sea, ni pasa tampoco con el budismo, que yo sepa, ni con ninguna otra religión. Tanto Santiago y Juan, ¿no?, que eran los que querían ponerse a la derecha y a la izquierda del Señor, o los que querían que bajara fuego del cielo, no sé dónde, para cargarse unos samaritanos, o lindezas por el estilo, o Pedro, ¿no?, que le riña al Señor Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, directamente. Que Jesús te diga eso tiene que ser para aceptarte Y luego nosotros nos dicen cualquier chorrada y nos sentimos mal. Tú imagínate que el Señor y Salvador te dice eso, apártate de mí, que no piensas las cosas de Dios sino las de los hombres. Vamos, eso es para hundirte la autoestima ya para el resto de tus días, ¿no? Judas fue y se ahorcó, pero vamos, yo soy Pedro y no sé si me ahorcaría, pero vamos, ya si el Salvador te dice eso, tú puedes decir, pues qué futuro me espera a mí en la vida. Bueno, sin embargo, Pedro, quizá por su propia... Bueno, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue y el hombre ahí sigue y al final Jesús le dice aquello de, mira, Pedro, pues ¿me amas? Sí, Señor, seguro. Sí, Señor, seguro, sí, Señor. Sí, ya sé que me lo dices por las 3 veces que ya lo sé, sí, bueno. Vale, pues apacienta mis corderos. Va. Al final, Pedro diría, mira, oye, apártate, pero... ¿Quién es el amor para ahora? Bueno, Pedro, lo poco que sabemos de él, tiene vemos, Pedro está en lugares muy importantes, ¿no? Pedro es el primero que en el libro de los Hechos que rompe por vez primera en la historia de Israel, porque Jesús no lo había hecho claramente, Jesús nunca había predicado a los gentiles, pero Pedro va a casa de Cornelio, quebranta todas las normas judías al entrar en la casa de un romano y encima de un pagano, y encima bautiza allí a todos los que están allí. Este es un hecho importantísimo en la Iglesia, porque es la primera vez que la Iglesia sale a los paganos, que la Iglesia se desidentifica con Israel. Este es un hecho importantísimo, muy, muy, muy importante. Pero Pedro sigue teniendo que comerse marrones. El propio Pablo cuenta como un tiempo después, en Antioquía, que es la primera gran comunidad no judía, en la que ya hay quizás la mayoría de las personas no vienen del mundo judío, no son personas circuncidadas que cumplen la ley, sino que son paganos. Y Pedro vuelve a tener un patinazo y hace un así, y en vez de seguir comiendo con los paganos cuando viene gente de Jerusalén que le conoce, deja de comer con los paganos y se vuelve con los judíos. Entonces Pablo le echa una bronca pública tremenda al Papa, al amolprao, le dice, si tú, siendo judío, te comportas como los gentiles, ¿cómo es que ahora haces lo que haces? No nos dice qué le respondió Pedro, pero fue una crítica muy dura y probablemente pública al dirigente. Pero eso está bien. ¿Por qué? Porque Pedro, aunque fuera el amolprao, tenía que seguir pringando hasta el final. Hasta el final. Esto no se acaba nunca. Nunca se acaba. El año que viene no podemos estar como este año. Si el año que viene
estamos como este año, en cierta medida la resurrección no nos habrá servido de mucho. Fijaros lo dramático que es esto que digo. ¿Cómo avanza uno? Mirar, uno avanza en primer lugar cuestionándose a sí mismo. Cuestionándote continuamente. Cuestiona, no digo de manera obsesiva, uno puede chalarse con cualquier cosa y con esto también. No digo de manera obsesiva, pero huye de la autocomplacencia. Mírate al espejo y di, ¿en qué puedo mejorar? Si ahora Jesús estuviera aquí delante, ¿qué me diría? Honestamente, ¿qué creo yo que me diría? Me diría, muy bien, macho, o sea, vas, ¿no os acordáis del sketch aquel de Goma Espuma? Sí, que es un concurso, ¿no? Que están diciendo, a ver, fulano, ¿no? ¿Qué era Moby Dick? ¿Una ballena o una gallina? Él te dice, ¿una gallina? No, hombre, no, una ballena, una ballena. Bien, vas como una flecha, Agustín. Le dice. Bueno, pues esto uno puede decir, bueno, voy como una flecha. ¿Voy como una flecha? El Señor me diría, ay, no, vas como una flecha. Vamos, que es que no hay quien te pare. Sigue así. Yo no sé si me diría eso, Tengo mis dudas. Entonces, intento ver en qué tengo que mejorar y creerme que lo veo. No veáis lo claramente que lo veo. Otra cosa es que pueda o que me salga, pero lo veo. Eso tenemos que hacerlo todos. Todos tenemos que ponernos delante del Señor. En el Nuevo Testamento hay dos citas sobre la confesión. Hay una que es la más repetida, que es la de a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y tal, porque es la que se utiliza para el sacramento de la penitencia. Pero hay otra que no se cita nunca, que es la de Santiago. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Nunca, esa no se cita nunca. Hay gente que dice, es que eso es muy protestante. Ya. Pues la carta de Santiago no es nada protestante. Es la menos protestante de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué significa confesar los pecados los unos a los otros? ¿Cuánto tiempo hace que no vas donde alguien de quien tengas confianza y le dices, oye, dime en qué cosas debería mejorar? En tu opinión, dímelo. Pero de verdad, Eso es muy fácil. Eso puede hacerlo cualquiera, hoy mismo. Y es una forma muy rápida. No te digo nada, si en vez de decírselo a uno, se lo dices a 6. La cantidad de información que puedes recabar es impresionante. ¿Por qué no lo haces? Con gente que te conozca y que sabes que te va a decir la verdad. Bueno, pues eso es una forma de decir, oye, mira, pues sobre todo si la gente coincide. Si la gente coincide, pues a lo mejor el Señor te está hablando muy claramente por ahí. A mí me da mucha pena, yo siempre lo digo, sé que no es mi problema, bueno, pero me da pena. Me da pena como, por ejemplo, pues cuando veo, no sé, un Ferrari rayado. Te da pena, ¿no? O sucio. Te da pena cuando ves un monumento pues mal cuidado. A mí me da pena cuando veo talentos en personas enterrados. A veces no sabes por qué, no sabes si es por miedo, si es por... no sé, no sabes. O cuando ves a personas trabadas, personas que no avanzan en su vida de fe. A veces tampoco sabes por qué, ¿no? Por tonterías o por pecados concretos, ¿no? Es decir, gente que está ahí amarrada a un pecado y que no sería tan difícil de eliminar, pero que no acaban de poner los medios, no acaban de confesarlo, no acaban de abrirlo a los demás para que los demás les puedan ayudar. Y se sigue y se sigue. ¿Cuánto talento desperdiciado, cuánto derroche de santidad desperdiciado hay de verdad en la iglesia? No os podéis ni imaginar. Hay muchísimo, muchísimo. Y cosas que podrían arreglarse fácilmente, otras no, pero hay algunas que podrían arreglarse fácilmente. Y ves gente año tras año igual, sin cambiar. Y es una pena. Porque yo creo que el propio Jesús lo ve como una pena. ¿Entendéis? Yo creo que el gozo de la resurrección es el gozo de una vida plena con el Señor Jesús. La vida después trae lo que trae, pero cada uno de nosotros está llamado a poner toda la carne en el asador, porque nuestro Dios es un fuego devorador.
Con Dios no se juega. Yo recomiendo que lees el Antiguo Testamento más. Si tú lees el libro del Levítico, por ejemplo, ¿no? Da un poco de miedo el Dios del Antiguo Testamento, porque es un Dios que se nos revela con toda la fuerza del pensamiento primitivo, ¿no? Ahí se nos revela tremendamente la santidad de Dios y lo importante que es Dios. Con el Nuevo Testamento lo hemos azucarado tanto y almibarado tanto, ¿no? Que el amor, que Dios te quiere, ¿no? Que sí, que es verdad, pero de alguna forma nos oculta un poco esa visión tremenda de Dios, ¿no? Que lo da todo y que lo exige todo, con quien no se puede jugar. Yo definiría a Dios aquel con quien no se puede jugar. Nunca, nunca cometas el error de jugar con Dios. Porque Dios es un padre, pero es más cosas también. Y por eso Él lo pide todo. Y tiene todo el derecho a pedirlo todo, porque nos lo da todo. Y el día de hoy celebramos que nos lo da todo. Pero la fiesta de hoy es una fiesta ardiente, con un profundo sentido de la urgencia y de la demanda por parte de Dios. ¿Vale? Voy a decir una última palabra. Lo que digo para nosotros, lo digo para toda la comunidad Fe y Vida. Ahora no me refiero a los que nos estáis viendo desde sitios distintos y que a lo mejor no tenéis nada que ver con nuestra comunidad, pero hablo para los miembros de ella. Yo no sé muy bien qué es lo que tiene que cambiar en Fe y Vida, pero cosas tienen que cambiar. Esto así no puede seguir a muchos niveles. Y hoy es un buen día, se me ocurría estos días atrás, que hoy es un buen día para recordarlo. Un carisma, si uno cree en él, es un regalo que Dios hace a la Iglesia. Puede ser un regalo muy grande y muy vistoso o pequeño. Pero en todo caso, un carisma exige una gran responsabilidad a quienes detentan ese carisma o a aquellos en quienes ese carisma ha sido encarnado. Aquellos que lo encarnan, sean pocos o sean muchos. Si creemos que el Señor nos ha dado un carisma, entonces somos responsables de que ese carisma se vea en la Iglesia y de que ese carisma sea auténtico. Somos responsables de hacerlo vivir y fructificar, como la semilla que se entierra. Es verdad que el crecimiento lo da el Señor, pero nosotros tenemos que trabajar mucho para que la planta esté bien plantada, para que esté bien regada y para que tenga las condiciones ambientales necesarias para que pueda crecer y dar fruto. La planta crece por la genética de la semilla, eso está claro. Pero también está claro que como no la riegues, no la limpies y no la cuides, no va a crecer por muy buena genética que tenga. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Y me permito dudar que lo estemos haciendo todos, empezando por un servidor. Eso tiene que cambiar. Y hoy es un buen día para recordarlo. Por último, quería decir que el día de Pascua de Resurrección es un día chulo, pero es un día chungo también. A mí me ha pasado a veces de estar en una Pascua, sobre todo en Pascuas muy carismáticas, ¿no? En las que da la casualidad de que el día del Domingo de Resurrección estás hecho polvo. A lo mejor te duele la cabeza y estás que tal, o a lo mejor te acabas de enterar que tu hijo se droga, o a lo mejor tu matrimonio justamente se está deshaciendo. Y ves a todo el mundo ¡guau, guau! Dando vueltas y tal, ¿no? Y tú, claro, tienes que, no vas a quedarte así en una esquina ahí poniendo cara de, ¿no? Tienes que tragarte la no sé qué, no sé cuánto y poner cara de contento y saltar y brincar, ¿no? Eso es lo malo de las liturgias cíclicas, que lo que toca, toca, cuando toca y ya está. Imagínate que el miércoles de ceniza o el Viernes Santo te toca la lotería. Me cago en Dios. Pero ni una copuca de champán, no. O te declaras y te dicen que sí. Pues no, ahí. Sit, como los perros. Quieto ahí. Hasta mañana aquí no se celebra nada. Bueno, aunque ese sea el día hoy, lo digo por si a alguno le pasa. Yo hoy no tengo un mal domingo de resurrección. Mira. La verdad es que no. Los he tenido peores. Aunque alguno esté así, no pasa nada. Yo creo que la resurrección significa fundamentalmente una cosa, y es que la última palabra la tiene siempre el Señor. Y es una palabra de vida. Amén.